Cómo un joven dominicano que soñaba con jugar baloncesto terminó convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de la música latina. Cómo alguien que al principio fue cuestionado por hacer una música diferente logró conquistar escenarios en todo el mundo. Y cómo un hombre que alcanzó la fama, la fortuna y el reconocimiento internacional descubrió que el verdadero éxito iba mucho más allá de los aplausos. La historia de Juan Luis Guerra no es solamente la historia de un cantante, es la historia de un soñador, de un innovador, de un hombre que transformó la música latina para siempre, y de un rostro de Quisqueya cuya voz ha llevado el nombre de la República Dominicana a los rincones más lejanos del planeta. Porque detrás de cada canción existe una historia, y detrás de la historia de Juan Luis Guerra existe una vida llena de sacrificios, decisiones difíciles y momentos que estuvieron a punto de cambiarlo todo. Mucho antes de los estadios llenos, mucho antes de los premios Grammy, mucho antes de convertirse en una leyenda de la música, Juan Luis Guerra era simplemente un joven dominicano con grandes sueños. Nació el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo. Creció en una familia donde la educación y los valores ocupaban un lugar muy importante. Su padre, Gilberto Guerra, era un reconocido deportista y su influencia marcaría profundamente la vida de Juan Luis. Durante su juventud, la música todavía no era el centro de su universo. De hecho, una de sus grandes pasiones era el baloncesto. Como muchos jóvenes dominicanos, pasaba horas practicando deportes y soñando con alcanzar grandes metas. Pero la vida tenía otros planes. Con el paso de los años comenzó a descubrir una pasión que poco a poco transformaría su destino: la música. Aquello que comenzó como una simple curiosidad terminó convirtiéndose en una obsesión. Juan Luis escuchaba diferentes estilos musicales, analizaba melodías, prestaba atención a las letras y cada vez sentía una conexión más fuerte con ese mundo. Sin embargo, dedicarse a la música no parecía el camino más seguro. Muchos consideraban que era una carrera incierta, una apuesta arriesgada, pero cuando una pasión es auténtica, resulta imposible ignorarla. Decidido a perseguir sus sueños, viajó a Estados Unidos para estudiar música en el prestigioso Berklee College of Music en Boston. Aquella experiencia cambió su vida. No solamente mejoró como músico, también amplió su visión artística. Descubrió nuevos sonidos, nuevas influencias, nuevas formas de entender la música, y comenzó a desarrollar las ideas que más adelante revolucionarían la música latina. Cuando regresó a República Dominicana, estaba convencido de que quería dedicar su vida a la música, pero el éxito no llegó de inmediato. Como ocurre con muchos artistas, los comienzos fueron difíciles. Existían dudas, existían críticas, existían personas que no entendían su propuesta. Su estilo era diferente, su manera de escribir también, y durante un tiempo parecía que el reconocimiento tardaría mucho más de lo esperado. Pero Juan Luis tenía algo que siempre lo acompañó: paciencia, disciplina y una profunda confianza en su talento. En la década de los 80 formó la agrupación que cambiaría su vida para siempre: Juan Luis Guerra y 440. Aquella banda se convertiría en una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música latina. Al principio el camino no fue sencillo, pero poco a poco comenzaron a llamar la atención del público. Su propuesta musical era fresca, original, diferente y sobre todo auténtica. Mientras muchos artistas seguían fórmulas tradicionales, Juan Luis se atrevía a experimentar. Mezclaba ritmos, incorporaba elementos del merengue, la bachata, el jazz y otros géneros, y creaba un sonido que nadie más podía ofrecer. Entonces llegó el momento que cambió todo. El lanzamiento de álbumes como Bachata Rosa convirtió a Juan Luis Guerra en un fenómeno internacional. Canciones como Burbujas de Amor, Bachata Rosa y Como abeja al panal comenzaron a sonar en todas partes. Las emisoras las tocaban constantemente, los conciertos se llenaban, y millones de personas comenzaron a descubrir a aquel artista dominicano que estaba conquistando el mundo. La República Dominicana tenía una nueva estrella, pero más importante aún, tenía un embajador cultural. Juan Luis no solo vendía discos, también mostraba al mundo la riqueza musical de su país. Cada canción llevaba consigo una parte de la identidad dominicana:
Cada escenario se convertía en una oportunidad para representar a Quisqueya. Mientras su fama crecía, también aumentaban las responsabilidades, la presión, las expectativas, los compromisos. Y como ocurre con muchas figuras públicas, llegó un momento donde comenzó a cuestionarse algunas cosas. Había alcanzado el éxito, había conseguido reconocimiento internacional, había logrado prácticamente todo lo que un artista puede soñar, pero sentía que algo faltaba. Fue entonces cuando ocurrió una de las transformaciones más importantes de su vida, un proceso profundamente personal que fortaleció su fe y cambió su manera de ver el mundo. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa, una etapa donde la espiritualidad tendría un papel mucho más importante. Muchos artistas temen reinventarse, temen cambiar, temen perder popularidad. Juan Luis decidió correr ese riesgo, y una vez más demostró que estaba dispuesto a seguir su propio camino. Lejos de afectar su carrera, aquella decisión fortaleció aún más su conexión con el público. Las personas comenzaron a admirarlo no solamente por su talento, también por sus valores, por su coherencia y por la forma en que manejaba la fama. A lo largo de las décadas continuó acumulando éxitos, premios Grammy, Grammy Latinos, discos de oro, discos de platino, reconocimientos internacionales. Pero quizás su mayor logro nunca estuvo relacionado con un trofeo. Su mayor logro fue trascender generaciones. Pocas figuras pueden decir que sus canciones son escuchadas por abuelos, padres e hijos al mismo tiempo. Pocos artistas logran mantenerse vigentes durante tanto tiempo. Y todavía menos consiguen hacerlo conservando el respeto y la admiración del público. Juan Luis Guerra pertenece a ese grupo exclusivo. Sus canciones forman parte de la historia de millones de personas. Han acompañado celebraciones, historias de amor, momentos familiares y recuerdos que permanecen vivos con el paso del tiempo. Su música cruzó fronteras, idiomas, culturas y generaciones. Hoy es considerado una de las figuras más importantes de la música en español. Un artista cuya influencia puede sentirse en numerosos cantantes y compositores. Pero por encima de todo, sigue siendo un dominicano orgulloso de sus raíces. Un hombre que nunca olvidó de dónde viene. Un artista que convirtió la cultura de su país en un lenguaje universal. Y un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad cuando se combinan talento, disciplina y perseverancia. Porque la historia de Juan Luis Guerra no trata solamente de música. Trata de identidad, de propósito, de fe y de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo incluso cuando el mundo entero te observa. Esa es quizás la razón por la que su legado seguirá creciendo durante generaciones. Porque más allá de las canciones, Juan Luis Guerra representa algo mucho más profundo. Representa la posibilidad de alcanzar el éxito sin renunciar a los valores. Representa el orgullo de ser dominicano. Y representa el poder que tiene una persona para inspirar a millones a través de su talento. Y así llegamos al final de esta historia. Porque detrás de cada figura pública existe una vida llena de desafíos, sacrificios y lecciones que merecen ser contadas. En Rostros de Quisqueya creemos que cada historia ayuda a entender quiénes somos como pueblo y por qué debemos sentirnos orgullosos de quienes representan nuestras raíces alrededor del mundo. Si te gustó este video, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué personaje dominicano te gustaría ver en un próximo episodio? Suscríbete y acompáñanos en este recorrido por las historias que forman parte de nuestra identidad.